Hoy vamos a hablar de la apendicitis aguda. La apendicitis aguda no es más que la inflamación del apéndice secal. La apendicitis aguda corresponde a el abdomen agudo inflamatorio, del cual parcialmente hablamos en el capítulo 1 sobre abdomen agudo. La apendicitis aguda es muy importante su conocimiento tanto para el médico general como para el cirujano general. Ocupa entre el 12 al 26% de los motivos de consulta de dolor abdominal en las emergencias de nuestros centros hospitalarios. La apendicitis aguda no respeta edad. Si bien es cierto, suele ser más frecuente en jóvenes y adultos, no deja de ser posible que se presente también en niños o en personas mayores, entre ellos los ancianos. El dogma que utilizamos siempre nosotros en cirugía es que el órgano duele donde está. En este caso, la mayoría de las veces vamos a conseguir apéndice secal en la fosa ilíaca derecha y por tanto, ante cualquier dolor en la fosa ilíaca derecha, se despierta la sospecha de una apendicitis aguda. Sin embargo, existen algunas variaciones anatómicas que pudieran hacer que el dolor se presente en cualquier otro sitio o con características particulares. Hablemos entonces un poco de la ubicación del apéndice secal. El apéndice secal se consigue a nivel del ciego. Como ustedes saben, el ciego por lo general está en la fosa ilíaca derecha. Y es así como que puede presentarse el apéndice desde el punto de vista anatómico presecal, retrosecal, retroperitoneal. A veces la podemos conseguir en epigastrio, y en ocasiones puede verse lo que se llama como el situs inversus, en donde a lo mejor el apéndice secal va a estar ubicada en la fosa ilíaca izquierda. El signo característico de la apendicitis aguda es el dolor abdominal. Sin embargo, vale hacer una acotación con relación a la secuencia semiológica de Murphy, que fue descrita hace muchos años. Y esta secuencia describe de alguna manera cómo son los antecedentes con relación a la patología en particular de la apendicitis aguda, es decir, su historia natural. Y de acuerdo a ella comienza con anorexia, después dolor abdominal localizado en epigastrio, que es un dolor más visceral. Luego se torna a un dolor más somático que está localizado en la fosa ilíaca derecha y este puede acompañarse de náuseas o vómitos. En algunas ocasiones es importante señalar que la fiebre puede presentarse, sin embargo no es un signo patognomónico de la apendicitis aguda. Y esto es importante recordar a los familiares y a los pacientes que siempre, muchas veces le preguntan al cirujano, ¿pero por qué no tengo fiebre? Bueno, la fiebre no es característica de la apendicitis aguda y puede estar presente en aquellos casos en donde la apendicitis aguda está complicada. Hay otros signos importantes que conseguimos cuando vemos al paciente. Vemos que el paciente está en decúbito dorsal y asumiendo una posición fetal, por ejemplo. Son posiciones antálgicas. También pudiéramos decirle al paciente que sepa ir sobre las puntillas de los pies y se deje caer hacia el talón y el paciente va a manifestar dolor en la zona inflamatoria, en este caso, por lo general, fosa ilíaca derecha. O también pudiéramos pedirle al paciente que tosa. Con la tos se produce un mecanismo de aumento de la presión intraabdominal y esto va a repercutir en la zona inflamatoria que por lo general es la fosa ilíaca derecha. Digamos que son algunas de las otros elementos que podemos utilizar o tener a la mano para poder localizar el dolor y la importancia del mismo, porque repito, el signo cardinal de la apendicitis aguda es el dolor. En algunos pacientes hemos notado que el dolor no es una característica muy importante, pero eso tiene que ver muchas veces con la localización del apéndice secal. Es así como podemos tener, por ejemplo, un apéndice secal, retroperitoneal, y el paciente no manifiesta mayor dolor, acude a la consulta, digamos, con un tiempo ya muy prolongado, pueden haber pasado 2, 3 o 4 días, y a lo mejor ya acude con más que dolor, o discreto dolor, con fiebre, escalofrío, y a lo mejor el paciente tiene una apendicitis aguda retroperitoneal con manifestación clínica de una colección intraabdominal, que puede llegar inclusive a una fístula estercorácea a través de la región lumbar.
pero esto no es lo usual, no es lo frecuente. Al examen físico, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha, una zona en la fosa ilíaca derecha hipersensible. Podemos conseguir disminución de los ruidos hidroaéreos, deshidratación, taquicardia y eventualmente irritación peritoneal. Punto aparte es el hallazgo de la defensa. Recuérdense ustedes que la defensa es un aumento del tono muscular en la zona inflamada, en este caso fosa ilíaca derecha, involuntaria y localizada. Hablábamos de esto en el capítulo del abdomen agudo. Cuando el proceso sigue avanzando, el paciente no acude por X razón a tiempo, el paciente puede llegar inclusive con signos de peritonitis. Es lo que se conoce con el abdomen en tabla. No recomiendo el uso de la maniobra semiológica buscando el signo de Blomberg, porque es una maniobra muy molestosa para los pacientes. Al contrario, sugiero una percusión suave en toda la cavidad abdominal, la pared abdominal, y ahí vamos a ir notando dónde va aumentando la sensibilidad, que en el caso de la apendicitis aguda suele ocurrir en la fosa ilíaca derecha. Yo voy a hablar, por supuesto, de los estudios paraclínicos, aquellos estudios que nos ayudan a afinar el diagnóstico. Sin embargo, quiero hacer notar que lo que va a prevalecer siempre va a ser la clínica. Aun que los signos paraclínicos no estén alterados, si la clínica es preponderante, evidentemente mi inclinación va a ser sobre un cuadro inflamatorio del apéndice secal. Dentro de estudios paraclínicos están, por ejemplo, el laboratorio. La hematología completa, donde vamos a evidenciar una leucocitosis con desviación a la izquierda y neutrofilia. Usualmente esta leucocitosis está entre 12.000 y 15.000 blancos. Podemos tener más glóbulos blancos o menos glóbulos blancos, pero esto, aunado a la clínica, nos orienta hacia el diagnóstico. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, va a estar elevado. No solemos tomar en cuenta la velocidad de sedimentación globular, dado que la velocidad de sedimentación globular es un reactante para fase crónica. Sin embargo, hay una entidad conocida dentro del capítulo de apendicitis aguda como lo es el plastrón apendicular. Y el plastrón apendicular no es más que la reacción de los órganos vecinos ante un proceso inflamatorio y se apelotonan sobre el proceso inflamatorio, creando como consecuencia, desde el punto de vista semiológico al examen físico, una masa palpable en la fosa ilíaca derecha, que sumado a los antecedentes, a la leucocitosis y en este caso sí, posiblemente a una velocidad de sedimentación globular elevada, nos hacen pensar que se trata de un plastrón apendicular. En ocasiones, ese plastrón apendicular sigue avanzando y el paciente, además de estas características, manifiesta fiebre y escalofrío, en cuyo caso debemos sospechar en un plastrón apendicular abscedado. No siendo la radiografía de abdomen simple el estudio de elección para pacientes con un cuadro de apendicitis aguda, sobre todo hoy en día con el ultrasonido y la tomografía, sin embargo, hay datos importantes que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la radiografía de abdomen simple podemos observar un borramiento de la sombra del psoas y de la línea preperitoneal. También la escala de grises puede verse más blanca cuando sospechamos líquido libre en el abdomen. En muy pocas ocasiones, cerca del 1,8%, al apéndice tratarse de una víscera hueca, podemos conseguir neumoperitoneo. De manera que, existen estos datos desde el punto de vista radiológico y recordar, por ejemplo, lo que mencionamos en el abdomen agudo, la presencia del asa centinela, que es una imagen aérea cóncava hacia abajo, localizada cercano al proceso inflamatorio. En este caso, un asa centinela en fosa ilíaca derecha nos orientaría a pensar en una apendicitis aguda. Sin embargo, como les venía diciendo, existen otros métodos diagnósticos que son importantes. El ultrasonido. El ultrasonido evidentemente es muy importante en la medida que utilicemos aparatos adecuados y el operador, el radiólogo, esté bien entrenado.
En ese sentido, tiene una sensibilidad cercana al 85%. Y nos habla un poco de ausencia de peristaltismo a nivel de la fosa ilíaca derecha, la presencia o no de líquido, y en ocasiones, si se visualiza el apéndice, un apéndice con un diámetro mayor de 6 milímetros es altamente sugestivo de una apendicitis aguda. En algunas oportunidades hemos tenido que recurrir a la tomografía. La tomografía axial computarizada es un método excelente también para la evaluación de la apendicitis aguda, con una sensibilidad del 94%. En ella podemos conseguir alteración de la grasa pericecal, la presencia de líquido intraabdominal y, evidentemente, si visualizamos el apéndice, un apéndice mayor de 6 milímetros de diámetro es orientador hacia un cuadro inflamatorio del apéndice secal. También no podemos dejar de mencionar la laparoscopia. En aquellos cuadros en donde tengamos una altísima sospecha de una apendicitis aguda, o bien sea que no tengamos otras maneras de hacer estudios paraclínicos, nosotros podemos recurrir a ella. Entonces la laparoscopia es un método diagnóstico y por supuesto terapéutico. Dentro de los diagnósticos diferenciales es importante saber que ciertamente a veces se nos torna un poco más difícil en la mujer que en el hombre, en vista de conseguirse a nivel de la fosa o cercanos a la fosa ilíaca derecha una serie de estructuras anatómicas que en el hombre no hay. Así podemos tener, por ejemplo, como diagnóstico diferencial el embarazo ectópico roto, el quiste de ovario torcido, el quiste de ovario roto, la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo, ya en líneas generales, los apéndices epiploicos torcidos. En el área cecal pueden haber apéndices epiploicos, se pueden torcer, ocasionar dolor, y esto puede hacer pensar al cirujano que se trata de una apendicitis aguda. Adenitis mesentérica, la colecistitis aguda, el ulcus péptico perforado, y algunos se pensarán ¿por qué? Y bueno, esto tiene mucho que ver con la anatomía intraabdominal. Al haber una perforación de una víscera hueca, en este caso el ulcus péptico perforado, pues ese líquido puede correr a través de la corredera parietocólica derecha e irritar la fosa ilíaca derecha, y en ese sentido el paciente manifiesta dolor en fosa ilíaca derecha. Y pudiéramos llevarnos la sorpresa de no tratarse entonces de una apendicitis aguda, sino un ulcus péptico perforado. No debemos olvidar la diverticulitis aguda en estos sigmoides redundantes que llegan inclusive a estar cercanos a la fosa ilíaca derecha, y por supuesto la diverticulitis de Meckel. Todas estas entidades tenemos que tenerlas los médicos y los cirujanos en particular en mente en la evaluación del paciente. De allí la importancia de una historia clínica adecuada y apoyarnos en los estudios paraclínicos. Errarnos en el diagnóstico de una apendicitis aguda ante una sospecha muy clara y hacer un procedimiento quirúrgico no es un pecado. Ciertamente, cualquiera de las otras entidades que mencioné como diagnóstico diferencial, pues son de tratamiento quirúrgico, y aquellas que no lo son, si ha habido una altísima sospecha, bueno, evidentemente la laparoscopia juega un papel importante como herramienta fundamental para el diagnóstico y el tratamiento. Con esto, pues, hemos terminado el capítulo de apendicitis aguda. Evidentemente, deben quedar algunas dudas, y aquellas dudas que ustedes tengan pueden, por favor, transmitírmela a través de mi Instagram, que es @drhectorcantele, o a través de mi correo @yahoo.es, drhcantele@yahoo.es.